Muy buenos días, nuevamente iniciamos este espacio de comunicación, La Pura Verdad, con el congresista Elías Varas. Como es de conocimiento público, el país viene sucediéndose muchos acontecimientos que preocupan. Algunos de los ciudadanos se dice, bueno, existe actualmente una democracia real en nuestro Perú. ¿Qué está sucediendo con el Estado de Derecho? Las instituciones están fortalecidas para poder nosotros hacer que se respete este equilibrio de los poderes que debe de existir en una democracia. Y es el motivo de esta conversación de esta mañana. Me encuentro con la grata visita y la invitación que le hemos generado a uno de los congresistas, compañero congresista, que realmente representa una región muy importante del sur de nuestro país. Me refiero a Moquegua y estoy hablando del congresista Víctor Cutipa Cama, que es uno de los congresistas que representa esta parte de la región. Por ello yo dejo en uso de la palabra y que se presente Víctor como invitado del día de hoy de este espacio de La Pura Verdad con el doctor Elías Varas. Tienes uso de la palabra, Víctor. Gracias, Elías. Importante, primero déjame saludarte y felicitarte por este espacio que vienes generando, que nos permite dirigirnos a la población del Perú, al pueblo peruano, pero también a través de esta magia del Internet a todo el mundo. Este espacio que sirve para conversar de diferentes temas que ustedes vienen ya sosteniendo desde varias semanas. Importantísimo, porque de esa forma le damos la oportunidad a la población de que conozca de manera directa el trabajo que se viene desarrollando desde el despacho congresal, desde la bancada Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, y desde el Congreso de la República. Yo quiero aprovechar también para saludar a Hilo, Moquegua, Mariscal Nieto, me refiero al departamento de Moquegua. En el caso de Hilo está de aniversario, cumple 55 años de creación política como provincia el día lunes, pero a la vez tanto sus distritos, Pacocha como el Algarrobal, también cumplen 55 años, pero como distrito. Un saludo a todos ellos, también al departamento de Moquegua en su conjunto. Mariscal Nieto, sé que nos están viendo en este momento, pero también tenemos ahí el distrito de General Sánchez Cerro. Un saludo también para ellos. Y a todo el Perú, por supuesto, y reiterado el agradecimiento a tu persona por permitirme dirigirme a Moquegua, al Perú y al mundo a través de La Pura Verdad. Bien, bien, Víctor. Bueno, la verdad quiero hacer también extensivo, brindar unas también felicitaciones por estos aniversarios que se están cumpliendo en esta pujante región de Moquegua y seguir adelante, ¿no? Pero Víctor, bueno, bien sabemos nosotros como congresistas de la República que nuestro trabajo básicamente está centrado en el tema de las comisiones. Dentro de esas comisiones son 24 comisiones ordinarias. Se hace un trabajo de manera permanente. La participación, según el reglamento del Congreso, es que participemos los congresistas mínimamente en 3 comisiones. Dentro de ello también hay comisiones de investigación, comisiones especiales. Pero sin embargo, Víctor, todo ese trabajo del Congreso que se viene dando principalmente en el tema de lo que es la Comisión de Constitución, ¿no? Ya la verdad cada vez que sesionan, a mí ya parece que fuera una película de terror. ¿Qué ahora traen, no? ¿Qué de nueva traen? Y porque estamos viendo que de manera continua se viene cambiando primero los articulados de la Constitución. Tú sabes que se han cambiado a la fecha 82 artículos de la Constitución, prácticamente la tercera parte, más de la tercera parte de la Constitución. Si eso era el ánimo de este Congreso, cambiar tanto los artículos de la Constitución, se hubiera convocado una asamblea constituyente y hubiéramos tenido la nueva Constitución realmente sea, que asistan los derechos ciudadanos. Pero Víctor, tú como abogado, tú como una persona formado en letras, en el derecho, yo quiero justamente hablar de lo más básico que debe tener un país, es su Estado de Derecho. ¿Qué opinión tú tienes referente al Estado de Derecho en nuestro Perú, ¿no? Bueno, como lo ha manifestado Elías, cuando hablamos de Estado de Derecho hablamos de una estructura preconcebida en una república, en el caso nuestro, ¿no? Donde existen leyes y existen autoridades que se encarguen de hacer cumplir las leyes. En el caso nuestro,
nuestro modelo republicano es presidencialista. ¿Y qué sostiene? De que se cuenta con tres poderes. Ejecutivo, que es en este caso lo está en este momento capturando Dina Boluarte. El poder legislativo, que es el Congreso de la República, por el momento unicameral, y el poder judicial, ¿no? Eh, pero lo que hay que tener en cuenta que no existe entre los tres poderes uno que esté por encima del otro. A Un veces equilibrio. equilibrio, porque ese es el modelo que como república hemos adoptado nosotros. Aunque en el Congreso se escucha reiteradamente llamarse el primer poder del Estado, O sea, es un término mal mal utilizado. utilizado. Pero sí podría utilizarse si se quiere dar a entender de que el Congreso de la República fue el primer poder que se constituyó, porque después de la independencia, viene San Martín, declara la independencia, luego Simón Bolívar, etcétera. Pero Pues, Simón Bolívar es quien constituye el Congreso, quien logra quien constituir. logra la independencia del Perú y empieza a citar a los notables del Perú en su momento para que se reúnan y decidan cuál es el modelo de gobierno que se quiere implementar en el Perú. Entonces, a través de un Congreso, a través de un Parlamento, por eso podríamos decir que cronológicamente el Congreso es el primer poder del Estado, pero desde el punto de vista cronológico, pero no desde el punto de vista de jerarquía, porque tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial están en el mismo nivel. Por eso que entre los tres poderes del Estado se controlan. No es que uno pueda someter al otro. Sin embargo, como lo has manifestado, no solo en la Comisión de Constitución, veo en las últimas semanas, en la Comisión de Justicia, se está pretendiendo, de cierta forma, parametrar el ejercicio de los jueces. Y eso no me parece bien porque la idea pareciera que es someter al Poder Judicial para que en algunos procesos judiciales voten a favor de quienes en este momento están impulsando este tipo de proyectos de ley para que el Congreso sea más poderoso, aunque ya lo es, ¿eh? Aunque ya lo es. Tenemos un Congreso, tenemos un gobierno, tenemos un sistema ya parlamentarista, si te das cuenta. Ya no presidencialista, Ya sino no, parlamentarista. porque se está concentrando el poder en el Claro, Congreso. es que sistemáticamente el Congreso, con sus nuevas leyes que se aprueban, es justamente para romper la institucionalidad y concentrar el poder en el Congreso. Mira, pero Víctor, hay algo que nosotros también siempre hemos tenido una posición firme y clara. Que quede también esto, que cada vez que había ese atropello de leyes que quieren ir contra la institución, que en este caso quiere amordazar al Poder Judicial y que no le permite hacer su trabajo, nuestros votos han ido en contra. Nuestra posición ha sido firme y clara. Dejarle ahí un stop a aquellos que quieren violar la institucionalidad o romper ese contrapeso donde se rompe el equilibrio de los poderes. Por eso, bueno, Víctor, yo la verdad que dentro de esta vulneración que viene haciendo el Congreso, ¿te atreves tú a decir a dónde vamos a terminar bajo esta forma de trabajo? Mire, es preocupante lo que viene sucediendo y hay que tener claro algo. También algo que repetidamente se dice dentro del Congreso es la representación nacional. Yo creo que fuimos la representación nacional en el momento en que fuimos elegidos. Yo creo que hasta ahí fuimos la representación nacional. En este momento, bueno, teóricamente somos la representación nacional, pero en la práctica, si te vas a dar cuenta, Elías, la producción legislativa en el Congreso siempre se ha hecho de espaldas al pueblo. Y más bien se está legislando en favor de los partidos políticos y de los partidos políticos que se dicen que son tradicionales, de tradición, ¿no? O sea, pero estos, disculpa Víctor, esto se ve ahora más que antes. Yo creo que siempre ha sido así, Claro, pero ¿ya? ahora más que antes. Pero ahora puede ser más que antes, porque tenemos un Congreso, como te decía, que de cierta forma se está imponiendo al Ejecutivo y quiere imponerse al Judicial. Pero puede ser también que antes no se contaba con los medios de comunicación con los que se cuenta hoy,
¿ya? ¿Te refieres a las plataformas virtuales? Así es, ¿no? Porque los medios tradicionales siguen con la Siguen, misma o los historia, medios alternativos los que en algún alternativos. momento se denominaba, que están sacando este tipo de información y casi a tiempo real. Pero ¿hacia dónde vamos con este Congreso? Lamentablemente vamos a ir ya al cambio de mando en la próxima gestión, porque nada bueno espero. En algún momento se dice de que posiblemente se vaque a Dina Boluarte, pero yo lo veo un poco complicado porque ya este Congreso cogobierna, si no es que gobierna, desde el Ejecutivo. Me parece que este régimen fracasado de Dina no es más que esa persona que cumple con los mandados desde la mayoría parlamentaria. Eso sí también hay que dejar en claro. Claro que no podemos sustraernos de lo que suceda dentro del Parlamento, porque somos parte de, pero sí creo que tenemos derecho a aclarar, precisar y resaltar de que es esa mayoría parlamentaria dentro del Congreso, que incluso a nosotros nos han de cierta forma Aislado. aislado, postergado, porque te vas a dar cuenta que la producción de proyectos de ley más está en quienes dirigen la mesa directiva. Y aquí sí, yo ya no me estoy sosteniendo en cuestionar a Perú Libre, un partido político que llega al Congreso de la República enarbolando las banderas del pueblo, señalando que los va a representar, pero lo que ha hecho lo vemos hoy sentado en la mesa, en la mesa de conducción con Fuerza Popular, lo vemos ahí a APP, lo vemos ahí a Avanza País. O sea, no solamente conduciendo el Congreso, sino conduciendo los destinos del país. Y de la mano con el Fujimorismo, que tanto hemos cuestionado, que tanto hemos criticado, y que incluso ellos señalaban en su momento que nunca se sentarían en la mesa con Fuerza Popular, pero hoy lo tenemos cómodos, contentos, incluso coincidiendo en algunas presentaciones de proyectos de ley. Están coordinando, algunas veces presenta la nueva derecha, Perú Libre, y en otras oportunidades la derecha Fascista. fascista ya, ¿no? Naranja, y se van a dar cuenta que siempre juegan en pared. Y eso nosotros lo hemos advertido, lo hemos denunciado. Elías, tú eres uno de los congresistas en el Congreso que permanentemente cuestiona ello, tomas la palabra, cuestionas públicamente, a veces ellos cuentan con los números, con esa dictadura de los votos, pero lo que no conciben y digieren aún es que nosotros todavía mantenemos la voz del pueblo, todavía esa resistencia desde el Congreso, somos pocos, pero estamos resistiendo y creo que hay que reconocer también bajo la dirección, bajo el liderazgo del compañero Roberto Sánchez, desde la bancada Juntos por el Perú, una bancada que se ha venido sosteniendo, que es consecuente con lo que manifestábamos, Elías, desde el primer día que llegamos al Congreso de la República. Sí, bueno, la verdad, Víctor, a mí me queda claro y me das este pie para nosotros, los congresistas de la República, se agendan las agendas que suele ver la población en general los días jueves, donde pasa el pleno, ahora se hacen los miércoles también. Realmente toda esa agenda lo programa la mesa directiva conjunta que forman parte de la Junta de Portavoces. Pero sin embargo, tú te das cuenta de que cuando se convoca la Junta de Portavoces, ya todo se tiene preparado, ya se tiene todo direccionado. A veces como que por ahí te atienden en una propuesta de priorizar un proyecto de ley, pero realmente cuando llega a la sesión del Pleno nunca lo ven. Lo soslayan como cualquier otro pedido y ellos elaboran su agenda que han preparado, ¿no? Porque supuestamente tienen todos sus votos. Entonces, porque esto debe quedarle claro a la población en general. Porque muchas de las veces encontramos ciudadanos que están en la parte exterior del Congreso, avivando ciertos pedidos, pero que la mesa directiva pasa por el tema de la insensibilidad. Y todo el trabajo que se desarrolla en el Pleno de los días jueves realmente se obedece a una agenda. Hay muchos proyectos de ley, Víctor, que no tienen ni siquiera dictamen de sus comisiones, pero sin embargo se le exonera y se pasa de manera directa porque son prioridad no para la ciudadanía en general, para el pueblo peruano, sino es prioridad para los intereses de ellos. Probablemente este jueves o hoy en la tarde que vamos a sesionar,
vamos a darnos cuenta que efectivamente van a pasar muchos, obviando los procedimientos parlamentarios, se pasa por, como se dice, con garrocha de frente al Pleno algunos proyectos de ley que realmente son de interés de estos grupos políticos que están representados ahí. Y es algo cierto cuando también, Víctor, me permites, cuando tú dices, éramos la representación, porque ahí dice la representación nacional. Es cierto, los congresistas somos elegidos de nuestras regiones, llegamos con voto, por ejemplo en mi región acá somos 5 congresistas, hemos llegado acá, ahora habría que preguntar después de 4 años casi ya de gestión, ¿cuánto representamos al pueblo? Realmente yo considero que de 5 congresistas yo me puedo considerar sí que le represento a ese pueblo que me eligió, pero yo no puedo poner las manos al fuego por el resto de otros congresistas de Ancash que están ejerciendo sus cargos acá en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque las votaciones no coincidimos, las propuestas o la defensa de la ciudadanía o los derechos humanos o el respeto a las instituciones tampoco coincidimos. En todo caso, cada uno ha elaborado su agenda. En tal sentido, Víctor, yo, dado todo este problema del Estado de Derecho y la falta del equilibrio de los poderes y lo que acabas de anunciar tú desde la Comisión de Justicia, donde se está tratando de amarrar el trabajo de los jueces para que no tengan prácticamente la libertad de poder ejercer sus cargos como tales. Pero hay algo también que tenemos que criticar, Víctor: el trabajo de los fiscales, el trabajo de los señores jueces. No es del agrado de la ciudadanía, no está de acorde a la administración de esa justicia que el pueblo espera. Entonces también hay una crítica que habría que hacer al trabajo del ejercicio de los jueces, de los fiscales, en general del Ministerio Público. Pero tampoco eso no da derecho que del Congreso se allane o se trate de cerrar o poner barreras al trabajo de estos poderes del Estado, ¿no? Hablo del Poder Judicial y el Ministerio Público, que debería tener una independencia para hacer el tema de la investigación y perseguir el delito como normalmente deben de hacerlo. ¿Qué crees tú el accionar de estos funcionarios? ¿Crees que ha sido de acorde a lo que espera la ciudadanía? No, el Poder Judicial como el Ministerio Público ya incluso históricamente ha estado involucrado en actos de corrupción, pero eso también hay que separar. Eh, pero hoy en el Congreso de la República vemos una reacción, pero para someter a ese Poder Judicial. Y dicen, ¿por qué? Porque nos paran persiguiendo, nos denuncian por gusto. Yo escuchaba ayer una frase que decía: ¿por qué le echas la culpa al viento del desorden que provoca si tú eres el que abres la puerta? ¿No? Entonces, sí, el Poder Judicial viene precedido por denuncias, pero hay un tema que hay que también tomar en cuenta, Elías. Hace 40, 50 años atrás, siempre caían los jueces de paz, siempre caían los fiscales de menos rango, pero del 2000 para esta parte hubo una ola donde empezaron a caer los jueces de alto vuelo, los supremos, los fiscales, los cuellos blancos, acuérdense, Ah, claro, y pues. que hoy están teniendo algunos blindajes, incluso desde el Congreso anterior. Acuérdense cuando se quiso acusar constitucionalmente a Ahí A nosotros. Inostroza, lo blindaron desde el Parlamento Así y es. no se llegó a conseguir los votos necesarios. ¿No? Y la defensa de Pedro Chávarri fue decidida desde el Congreso, pues, de unos Así congresistas, es. ¿no? No, y ahora son opinólogos. Ahora a los medios de comunicación y opinan, pero una opinión sesgada. A eso lo llaman la deshonestidad intelectual, ¿no? Hay un ex miembro del Tribunal Constitucional que es casero en los medios de comunicación, ¿no? No, sí, ¿No? él es de la interpretación auténtica. Así es. Y sale siempre acomodando el rollo que desde la mayoría del Congreso Sí, a Blumen quieren nos escuchar. referimos, a Blumen. Claro, a él. En ese sentido, sí, yo soy consciente en la práctica. Yo he sido abogado litigante. Yo no he laborado en el sector público anteriormente, pero me la he pasado como abogado litigante y hemos padecido en algunas oportunidades, Elías, ese mal actuar de algunos magistrados, sea del Ministerio Público como del Poder Judicial, pero también ahí es un tema personal, a veces el ser contestatario,
el tener una personalidad de confrontación, hacíamos que utilicemos los mecanismos desde el control interno, pero también desde los mecanismos legales. Un día un compañero me decía, Víctor, un colega mío, no voy a dar el nombre, pero me decía, Víctor, no es posible que yo vaya a pedirle una cita al juez, porque los jueces están obligados a atenderte una hora, y decía, estoy una semana y no me atiende. ¿Qué puedo hacer? Me decía. Yo le decía, cambia de carrera, pues, porque si tú como abogado no puedes hacer cumplir, o sea, no puedes hacerte atender siendo un derecho del abogado y del litigante, bueno, pues, ¿qué podría esperar el cliente? También pasa a veces, Elías, por la personalidad, y en el Congreso, desde nuestra bancada, desde el grupo que se sostiene resistiendo, creo que tenemos la personalidad necesaria y suficiente para seguir dando pelea. Sí, bueno, sí es cierto, ¿no? Lamentablemente nada está perdido. Como yo digo, este Perú que estamos construyendo día a día es un Perú viable porque todos sabemos las grandezas, las maravillas que hemos heredado de nuestros antepasados y nos queda que nosotros ahora actuemos de manera responsable para atender esas brechas, que históricamente la necesidad de infraestructura, los servicios como la educación, la salud, que deberían ser realmente más óptimos, realmente no permiten ese acceso realmente que la ciudadanía debería tenerlo. Por ello es de que el tema de la justicia en el Perú es algo pareciera inalcanzable. El ejercicio de los jueces, el ejercicio de los fiscales, por ejemplo, ¿no? El tema del prevaricato, ¿no? Como decíamos en un momento, ¿no? Se ha creado prácticamente nuestros jueces prevaricadores, ¿no? Y me estoy refiriendo justamente a este monstruo que han querido construir luego de derivar un gobierno que se eligió de manera democrática en el país, donde tú votaste, votaron, y de manera, porque la democracia que nos han hecho creer es mediante el voto, y constitucionalmente se elige a un presidente de la República. Sí, me refiero al señor Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo es elegido en el año 2021, pese a ganar las elecciones, no querían darle la proclamación, no querían proclamarlo, bajo referentes, diferentes pretextos. Entonces, desde que Pedro Castillo asume la presidencia, se generó toda una maquinaria desde el Congreso de la República, de los poderes fácticos, hablo de empresarios, de instituciones, desde la propia policía, las Fuerzas Armadas y todo, el clero incluido, se dedicaron prácticamente a complotar bajo una amenaza que Pedro Castillo era comunista, era senderista y muchas cosas de terrorismo, prácticamente no lo dejaban gobernar. Movieron todos los alfiles, ¿no? Pusieron su propia fiscal a la señora Patricia Benavides para que lo empapele al señor y lo hagan ver pues como un gran corrupto, ¿no? 5 denuncias que se paseaban algunos congresistas, gritaban en las plazas de manera ridícula, pero ahí estaban ellos gritando, ¿no? Ahora que tenemos a un gobierno que se ha demostrado ahorita, hay pruebas, evidencia del señor Cavani, evidencia de otro tipo de las cuales se le está acusando a la señora. La fiscalía presenta denuncias constitucionales a la subcomisión, le apertura casos para investigar. La señora acude, la señora Boluarte acude o no acude, y por lo general nos hace ver que realmente la justicia es inalcanzable para un sector. Y termino con el tema de Pedro Castillo. Mira, Pedro Castillo, dentro de los procedimientos constitucionales para elegir a un nuevo presidente o la sucesión que tiene que ser de una investidura, de la más grande investidura como la presidencia de la República, no se cumplieron el tema de los procedimientos que corresponden constitucionales, y se elige por sucesión a una señora donde lamentablemente el Congreso de la República violó su propio reglamento. El Congreso de la República violó la Constitución, donde fueron 104 votos que deberían haber elegido a la señora Boluarte, pero solamente tuvo 101 votos, ¿no? Entonces, la señora Boluarte desde ahí empieza a tener un caso de usurpación del poder. Segundo, yo ya no quiero hablar del tema de la traición, que ha traicionado, porque la señora Boluarte actualmente ya no es una representante o una fiel representante de la propuesta que fue de Perú Libre. Totalmente ella ha violado, lo que ella enarbola y levanta son las banderas de APP, las banderas de Fuerza Popular. Pero quiero regresar ahí, por ejemplo, el juicio oral que se le ha implementado a Pedro Castillo y que se está llevando a cabo.
el juicio, este juicio que ha sido observado por juristas internacionales, donde realmente se viola todo Estado de Derecho, más se hace ver que Pedro Castillo es un prisionero político y que no es un prisionero por algún delito que haya cometido, y que este juicio se quiere adelantar de manera rápida para tener una sentencia, para amarrarlo al hombre ahí y para que no pueda tener opciones de representación en el futuro. ¿Qué apreciación te merece eso? Mira, si en ese momento hubieran elecciones generales, Elías, yo no tengo dudas de que el presidente Castillo volvería a ser elegido. Y esa es la razón. En este momento él está sometido a un proceso judicial, pero aunque no lo quieran reconocer, es un proceso político, ¿ya? Es un juicio político. Y es más, la forma en que se está llevando demuestra que es un juicio político. Se ha hablado muchas cosas del presidente Castillo, pero hoy está demostrando en ese juicio que sin tener un abogado de elección, ¿ya? De él, porque él está siendo asistido por abogado, por defensor público, O está sea, él no paga un abogado para que lo no, defienda. no paga porque él no, es más, él no, porque él está rechazando el juicio, él no acepta el juicio y lo ha manifestado reiteradamente y en las oportunidades que le han cedido el micrófono, sino que el Estado tiene que garantizar la defensa. El Estado siempre te tiene que garantizar que te defiendas, la oportunidad de que te defiendas. Pero Pedro Castillo, el presidente, ha señalado que no acepta el juicio, pero el Estado le ha puesto un defensor público. ¿Y a dónde quiero ir con esto, Elías? Es cierto cuando tú dices, no hay sucesión presidencial, porque sucesión tendría que haberse sujetado al procedimiento legal y legítimo. Más allá de los votos, si eran 104, 101, una garantía constitucional es el derecho a la defensa. A nadie podemos sancionar, a nadie podemos condenar si no le damos antes la posibilidad, la oportunidad de que se defienda. Al presidente Castillo, este Congreso nunca le dio la oportunidad de que se defienda. Ese Nun- mismo día del Ese 7 de mismo día, el diciembre. 7 de diciembre me refiero, nunca le dijo Pedro Castillo, ven, defiéndete. Después sanciona como quieras, porque me darás la oportunidad de que yo recurra a la instancia que corresponda, ¿no? Pero mandó su abogado. Tengo entendido que no, porque No. nunca se puso en conocimiento de Pedro Castillo, del presidente, de que esa sesión de las 12 de la 1 tarde se iba a llevar a cabo. Donde sí se estaba preparando era para la sesión de vacancia de las 3 de la tarde, recuerda. Ahí sí estaba notificado y él preparaba su defensa con sus abogados y con algunos ministros que iban a concurrir al Congreso para argumentar técnicamente la defensa del presidente. O sea, esta fue otra vacancia express. Express, arbitraria, ilegal, inconstitucional. Inconstitucional. ¿Por qué? Porque nunca se le dio la oportunidad al presidente Castillo de que se defienda. Y otra cosa era si es que él asistía o no, era su derecho, pero también tenía derecho a que lo convoquen y le den la oportunidad de que él se defienda. Si es así, entonces no hay sucesión presidencial. Cuando INE dice yo vine en la misma plancha, vine con Pedro Castillo y a su vacancia me toca asumir el cargo, no, porque esa sucesión nunca fue legal ni constitucional, menos legítima. Legítima, ¿no? Ahora en el proceso judicial se está viendo de que, bueno, el colegiado está en problemas, ¿ah? Porque lo vas a ver que cada día ya aparece en una parte en el juicio. Constantemente empiezan a debatir, a discutir con la defensa del presidente Castillo. Es más, esta directora de debates, la vocal, la magistrada Carvajal, me parece, si no mal recuerdo, ella ya se ha pronunciado en un caso distinto, pero a veces la gente cree que es en un caso distinto, pero no tan distinto, porque era un caso que se refiere al presidente Castillo. Y en esa apelación en su momento, ella forma parte del colegiado y señala que para que se tipifique o para que se considere el delito de rebelión, no se requiere levantarse en armas. Entonces ella ya tiene una posición
antes de este juicio que se está llevando, ya tiene una posición marcada, ya lo expresó públicamente a través de una resolución judicial. Pero claro, pero si la jueza suprema, la que está llevando a cabo el juicio, tiene un pronunciamiento adelantado, yo creo que ya no tiene razón por qué ella estar ahí. No debería estar ahí. Por eso es que el presidente Castillo la recusa. Ahora Betsy Chávez también está recusando. Sin embargo, te vas a dar cuenta que el procedimiento que está aplicando este colegiado es distinto para un caso. Ahora han sido recusados los 3 magistrados, pero están utilizando un procedimiento distinto al que utilizaron o aplicaron cuando se recusó a la directora de debates. ¿Y qué dice la directora no, el presidente del colegiado? ¿Qué dice? Bueno, dice, somos un colegiado de 3 y al margen de que la directora de debates haya manifestado su posición con anterioridad, somos 2 vocales todavía que podríamos decidir de diferente manera. O sea que estás reconociendo de que el presidente Castillo ya inició su juicio en desventaja, porque ya hay un voto que lo va a condenar. Y estamos a la espera de que los otros 2, después de juicio, tomen la decisión. Ojo, que un principio fundamental, Elías, es la imparcialidad en el juez imparcial. Por eso que cuando vemos no sé cómo se llama esto, bueno, a la representación de la justicia, vemos a una mujer con su espada y la balanza y con los ojos vendados, porque dice que el juez tiene que tomar una decisión sin mirar a los procesados. Pero ya esta juez está procesando con los ojos abiertos. Ya se manifestó sobre Pedro Castillo. Este tribunal ya está parcializado porque uno de sus 3 magistrados ya tiene una posición y que no la va a cambiar. Y que su presidente manifestó en el momento en que se discutió el tema, bueno, de 3, bueno, pues uno ya se manifestó, adelantó juicio, pero todavía quedamos 2. El tribunal no debería debería declararse fundada la recusación contra los 3 magistrados. Pero bajo esas condiciones que acabas de explicar, Víctor, no le garantiza nada este juicio al presidente Castillo, prácticamente va a ser un condenado, Por ¿no? supuesto. Entonces yo creo que ahí mucho más del tema que estábamos hablando, el tema del Estado de Derecho, mucho más esta violación del Estado de Derecho con jueces que realmente cuando se pide la recusación, el Poder Judicial inmediatamente desestima los pedidos, es la Junta Nacional de Justicia la que tendría que pronunciarse de algún otro modo. Pero también, mira, Víctor, hace poco hemos escuchado de que la Autoridad Nacional de Control, Fernández Gerí, lo mismo, casi hacer con algunos congresistas de nuestro Congreso de la República, coordinando para ver cómo lo vacamos o sacamos o sancionamos a los jueces que llevan a cabo casos importantes como el de Lavajato. Pero bueno, ese es el tema de la justicia en nuestro país, no está garantizando realmente el Estado de Derecho. Víctor, bueno, estamos llegando a la finalización de este programa. Yo realmente agradecido por la presencia tuya y a poder aclarado o transparentado algunos terminología que a veces es propia del derecho, pero sin embargo considero que nuestra trinchera del Congreso de la República, desde nuestra bancada de Juntos por el Perú, realmente vamos a seguir defendiendo este Estado de Derecho, vamos a querer y debemos, es nuestra obligación fortalecer nuestra débil democracia y realmente luchar por los intereses de los ciudadanos que no tienen voz en este Congreso ni en este gobierno, aquellos que están marginados por siempre. Vamos a estar, como se dice, al pie de la trinchera siempre, defendiendo estos sagrados intereses por los cuales el pueblo nos ha permitido representarlos el día de hoy. Por ello, Víctor, te dejo las palabras finales de despedida. No, yo te agradezco, Elías, porque creo que ha sido importante tocar esos temas que nos has traído en agenda, porque de esta forma llamamos un poco a la reflexión. Pero sí quiero resaltar lo que señalas. Desde esta trinchera de lucha que tenemos en el Congreso de la República, desde esa resistencia, tengo la seguridad que seguiremos batallando y en las próximas elecciones el pueblo tendrá que ratificar la decisión que tomó en las elecciones anteriores y elegir a un representante del pueblo. Pero el pueblo tiene que entender
que ser candidato no solamente debe pasar por ser un derecho, tiene que pasar por ser un deber. Y tienen que de una vez por todas tomar la decisión de candidatear, porque de no hacerlo es dejar ese espacio para que un impresentable, una persona que no vela por los derechos del pueblo, sino particulares, tenga la posibilidad y oportunidad de ser elegido. Contamos contigo, pueblo peruano, nosotros siempre a disposición de ustedes. Gracias, Elías. Bien, gracias. Bueno, hemos llegado a este punto final de la pura verdad con el doctor Elías Varas. Esperemos de que haya podido complementar el conocimiento o la información que normalmente como ciudadano tenemos que tenerlo, porque es una obligación. La política no va a ser viable mientras no sea un instrumento para educar al pueblo. La política no podrá ser viable si no forma como un instrumento para generar conciencia. Por ello, todos estamos informados y a ti te corresponde la defensa de nuestra democracia, que no más violen nuestro Estado de Derecho. Para ello, necesitamos tu participación en este momento que vive una crisis de representación en nuestro país. Por ello, desde acá, mandamos un saludo a todos y que Dios los bendiga a todos ustedes y bienestar para los hogares peruanos. Hasta pronto.